Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y estábamos hablando del terremoto del 60, es lo que nos convoca el día de hoy. Y les contaba acerca de cuánto tiempo es lo que realmente había durado. Quizás es como una forma de comenzar esto. Porque si nos ponemos a pensar, de pronto el suelo se empieza a mover. Muchos aquí hemos estado en medio de un gran terremoto y uno sabe que empieza a moverse el suelo de poco, empieza un bamboleo que va creciendo, 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 creciendo. Y son las ondas P las que nos están llegando, las primeras ondas del sismo. Pero luego, cada vez de que mientras se va rompiendo el contacto entre las placas, se te van enviando también ondas secundarias, ondas de cizalla también, que se llaman ondas S, que van a llegar y que son más grandes. Y entre medio también, después, detrás de ellas, vienen las ondas superficiales, que cuando están lejos de la zona donde se genera todo, son más grandes. Y por tanto, nos llega un tren de ondas enorme, simplemente. Quizás para los que pudieron haber sentido un terremoto como el del Maule del 2010, eso es más o menos lo que pasó. Y si es que estaban en Santiago, si estaban en Temuco, sintieron que el suelo se movía por alrededor de 3 minutos y medio aproximadamente, si es que no más. Y ocurre que 3 minutos y medio de terremoto es bastante grande, es bastante largo, es algo que nos cuesta de alguna manera u otra dimensionar. De hecho, uno se acuerda de que, yo me acuerdo, y quizás varios de ustedes se acuerdan de que el suelo no paraba de moverse, esta sensación de que no iba a parar jamás. Bueno, ocurre que el terremoto de 1960, si tú estabas en Valdivia ese día, el suelo se tuvo que haber estado moviendo durante unos 12 minutos. 12 minutos donde el suelo se movió de manera perceptible, donde tú te diste mucha cuenta de que el suelo se estaba moviendo muy fuerte. 12 minutos es eterno, absolutamente eterno. Y ocurre que cuando empieza el movimiento, realmente nadie obviamente estaba esperando algo así en ese momento. Sin embargo, pasó algo muy interesante, sobre todo en las zonas costeras. Hay una foto increíble de la gente en Puerto Saavedra, que es un pueblo que está es en la zona costera de la Araucanía, donde se ve a la gente subiendo un cerro mientras ven cómo detrás viene la ola del tsunami. Y es porque con un terremoto tan grande, que obviamente impide que te quedes de pie, ya existía una memoria popular, una memoria basada en la mitología también mapuche, donde se sabía de que tras un gran terremoto venía una ola después. Y bueno, resulta que el terremoto fue absurdamente grande, 12 minutos que todo se mueve es muy grande. Las placas en algunos lados se desplazaron 40 metros, una respecto a la otra, 40 metros. No estamos hablando de dos rocas pequeñas que se mueven, estamos hablando de trozos gigantescos de placa, de corteza, que se desplazaron en algunas partes 40 metros uno respecto al otro. De hecho, las partes que se fueron moviendo más ni siquiera es que estuvieran cerca de Valdivia. Había una que estaba cerca de Valdivia, había otra cerca de Puerto Saavedra en la Araucanía, otra cerca de Maullín, más hacia el sur en los lagos, otra cerca de Ancud. Y uno empieza a ver, bueno, la ruptura misma de más de 1000 kilómetros de largo, o sea, a ese nivel está es el tamaño, es tan grande que, que resulta quizás mezquino llamar a este terremoto el terremoto de Valdivia. En realidad tendría más sentido hablar de el terremoto de 1960 o el terremoto del sur de Chile de 1960. De hecho, en varios artículos científicos se le llama como el gran terremoto de Chile de 1960, porque no hay otro tan grande como él. Y resulta que después de un terremoto así, que desbloquea todo, casi prácticamente desbloqueó casi toda la tensión que había acumulada desde el siglo XVI al menos, en ese gran evento, que obviamente duró todo lo que les dije, se desbloquearon también las partes más superficiales de la corteza. Y eso inevitablemente generó un tsunami.
Ahora entendemos muy bien el fenómeno que ocurre científicamente. Entendemos de que son dos placas, una se mueve respecto a la otra, y cuando se mueve y cuando se mueve y llegas a mover la parte del fondo marino, vas a tener un tsunami. Notemos, por ejemplo, que el terremoto de 1960, por ejemplo, el hipocentro no estuvo en el fondo marino. No pasó esto que dicen, oh, el epicentro fue en el mar. No, 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 el epicentro fue en Lumaco, en tierra. Uno se podría quedar con el mito de que si el epicentro es en tierra, no existe, no hay un tsunami que realmente venga, pero es mentira. La verdad es que, como moviste el fondo marino, sí hay un tsunami que va a venir. Y eso lo sabían todos. Lo sabían todos los que vivían en la zona costera, pero retomando lo que habíamos dicho antes, lo sabían porque había una memoria muy fuerte acerca de qué pasa cuando hay un gran terremoto. Y lo que pasa cuando hay ese gran terremoto que mueve el fondo marino es que vienen muchas olas. El mar entra de vuelta y eso estaba en la conmovisión mapuche. Así que de ahí viene que las personas de Puerto Saavedra, por ejemplo, en esa tarde, que por cierto era una tarde muy despejada en el sur de Chile, raro en una tarde de mayo en esa época, eh, dijera que tenía que arrancar. Y de hecho arrancaron, huyeron rápidamente. Algunos habrán empujado más que el resto, pero todos partieron rumbo al cerro para ver cómo venía la primera parte de todo el tren de ondas que es un tsunami a inundar Puerto Saavedra. La gente sabía que tenía que quedarse ahí y vieron cómo la ola arrasó con todo, cómo las olas arrasaron con todo. El terremoto se habrán sentido por 12 minutos, pero la secuencia de olas que vino después por el tsunami estuvo ahí por muchas más horas. Toda esa zona del sur, toda la zona costera, sintió todo el embate de un tremendo tsunami que de hecho después llegó a dañar seriamente infraestructura en Japón. Y el sur de Chile cambió en esa época. El sur se cayó, por decirlo de cierta manera. Y obviamente se cayó porque nadie estaba pensando en un terremoto magnitud 9.5. Era algo que se iba de la escala de lo que uno podía planificar. Afortunadamente ya teníamos ciertas experiencias con los terremotos grandes, entonces si bien se cayeron bastantes construcciones, no fueron todas las construcciones las que se cayeron. Muchas sí, pero no todas. Por lo que después de todo ese tiempo donde la gente, mientras se movía, hablaban de que se abrían grietas que se llevaban los animales, gente que decía que solamente alcanzó a agarrarse de un árbol mientras todo pasaba, gente que decía que estaban con el hermano y de repente se abre una grieta y los dos saltaron para poder llegar al otro lado. Esas son las historias que te cuentan. Y, y después de algo tan grande, donde más encima se acuerdan cómo venía la ola encima, cómo la ola entraba por Corrales y inundaba todo Valdivia, cómo la ola llegaba a Puerto Saavedra, cómo la ola entraba en Maullín, cómo la ola afectaba en Cud, cómo el sur de Chile fue sufriendo. Cuando te encuentras con todo eso, uno se va dando cuenta rápidamente de el poder de este evento. Y claro, es un evento que se estuvo incubando por varios cientos de años. No fue algo tan sencillo. Y resulta de que después de eso, uno se pone a pensar, bueno, tenemos un evento muy destructivo que en efecto para el cual no estábamos muy preparados. Y obviamente se generó una destrucción bastante grande. El sur no volvió a ser el mismo. Y uno empieza a pensar, bueno, habría que reconstruir, habría que ver cómo de alguna manera u otra los sobrevivientes siguen adelante. Pero ya en esa época se vio de que la reconstrucción no se hacía de la misma manera que en todos lados. Antes, por ejemplo, ocurría que Puerto Saavedra era, como se decía, un puerto fluvial muy importante, centro de comercio en la zona. Y si bien venía un poquito en decadencia antes del terremoto del 60, el terremoto del 60 termina cambiando termina hundiendo ciertas zonas del terreno, lo cual cambia cómo se desemboca en el río Imperial y por tanto se acaba el puerto fluvial. Al acabarse el puerto fluvial, como la economía dependía solamente de él, básicamente se acaba el progreso mismo. Y no hubo una manera de pensar de cómo podía recuperarse Puerto Saavedra. Puerto Saavedra tenía cine. ¿Se dan cuenta de lo que era tener un cine en 1960?
Es tremendo. En 1960, en un pueblo en el sur de Chile había cine. Y después ya no hubo nunca más. En la isla grande de Chiloé había un tren que llegaba a este castro en Tancud. Después del terremoto y el tsunami, nunca más volvió. Después del terremoto de 1960, con su tsunami, de alguna manera Chile cambia tanto en que ya las mismas zonas empiezan a quedar un poco abandonadas, un poco bastante abandonadas. La reconstrucción se hace como se puede, no se considera de nuevo qué podría pasar más adelante, sino que se empezó a hacer las cosas de a poco. Y muchas partes del sur quedaron un poco a cuenta de ellas. Hoy en día tú visitas muchas zonas costeras del sur de Chile y pasa este fenómeno muy interesante, que es que te sales de la ruta 5, que pasa por el centro, por el valle, y retrocedes en el tiempo. Retrocedes 10, 15, 20 años. Porque resulta que la idea de progreso empezó a centralizarse cada vez más. Y eso se perdió. El sur de Chile cayó ese día de alguna manera. Y le costó y le ha costado, obviamente, el ir encontrando la manera de salir, de surgir a grandes rasgos. Y eso que ya han pasado 61 años. 61 años. Pero es que el poder de un terremoto así de grande es tan potente. Y sobre todo nos pone a prueba en cuanto a qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos hacerlo. En 1960 probablemente no estábamos listos para poder enfrentar algo así. La pregunta es que si ahora nos ocurre un terremoto de esa magnitud, ¿no estaremos listos? Echemos la mirada al terremoto del Maule del 2010. Acordémonos de todos los errores que cometimos ese día y empecemos a ver de a poquito cuáles son los que todavía nos van quedando. Seguimos en el siguiente bloque. ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com.